El Departamento de Transporte de Texas le da la bienvenida a esta reunión pública centrada en el segmento 3 del proyecto de mejora de la autopista I-45 North Houston, con especial atención al rediseño y reevaluación del segmento 3C1. Gracias por su participación. El segmento 3C1 del NHHIP presenta cambios en los diseños que difieren de los aprobados en el acta de decisión. Por lo tanto, el público puede ahora revisar los cambios, debatirlos con los responsables del proyecto y aportar sus comentarios sobre los cambios presentados en esta reunión pública. Texas está obligado a evaluar el impacto de los cambios propuestos de conformidad con las normas federales. Dichas normas son una disposición de la Ley Nacional de Política Ambiental, también conocida como NHIPA. El proceso de la NHIPA proporciona un análisis de los posibles impactos en el entorno natural y el entorno construido por el hombre, y informa a los responsables de la toma de decisiones sobre cómo proceder con el proyecto propuesto. Antes de hablar del segmento 3C1, comencemos con una breve descripción general del segmento 3. Una de las características más destacadas es que el tramo de la I-45 que discurre al oeste del centro de Houston se trasladará al lado este. A medida que nos desplazamos de norte a sur, la I-45 se desviará al norte del campus de la Universidad de Houston Downtown, discurriría hacia el este en paralelo a la I-10 y luego en paralelo a la I-69, donde discurre hacia el sur al este del centro de la ciudad. Volverá a conectar con el tramo de la I-45 que ya discurre hacia el sur en dirección al aeropuerto Javi y, a continuación, hacia Galveston. Esto brindará la oportunidad de reutilizar o eliminar el Pierce Elevated. Al desviar todo ese tráfico hacia el lado este y norte del centro de la ciudad, los viajeros disfrutarán de una mayor movilidad y una mejor conectividad entre las autopistas interestatales. Seguiremos mejorando la conectividad en el lado oeste a través de los enlaces del centro de la ciudad. El proyecto enderezará los carriles principales de la I-69, ampliándolos de 8 a 10 o de 8 a 12 carriles en algunos casos en cada sentido. Además, habrá 2 carriles rápidos en cada sentido desde Commerce Street hasta la I-10. Se suavizarán los ángulos de las curvas para que la carretera sea más predecible y segura. El segmento 3 se divide a su vez en los segmentos 3A, 3B, 3C y 3D, que trataremos en el video comenzando por el segmento 3C, que es el tema central de esta reunión. El segmento 3C abarca la I-45 al norte del centro de la ciudad y incluye tanto la I-45 como la I-10 a medida que se dirige hacia el este al norte del centro. Incluye los intercambios de la I-45, la I-10 y la I-69 al noroeste del centro de la ciudad y se extiende hacia el este a lo largo de la I-10 hasta Waco Street. El 3C incluye 4 segmentos que proporcionarán varios carriles principales, vías de servicio y mejoras en las calles transversales para mejorar la conectividad. Incluye la introducción de carriles gestionados para permitir que el tráfico que circula por la I-45 se desplace sin obstáculos por el tráfico que sale o entra en la autopista desde el centro de la ciudad. También, vías de servicio mejoradas para potenciar la conectividad a lo largo de la I-10 y la I-45 entre el centro de la ciudad y las comunidades de East River y Fifth Ward. Se añadirán nuevos pasos a distinto nivel en los cruces ferroviarios de la calle Rothwell en dirección este y de la calle Providence en dirección oeste. El puente peatonal existente bajo el viaducto de la calle Elysian se reconstruirá en una nueva ubicación justo al este de la calle Elysian. Esta parte incluye la reconstrucción de un tramo de las interestatales I-10, I-45 y I-69. Muchos de los elementos rediseñados dentro del segmento 3C1 desde la calle Gregg hasta la calle Waco son el resultado de consultas continuas con numerosas partes interesadas.
entre las que se incluyen el Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Houston, el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris, así como residentes y funcionarios electos. Una parte considerable del rediseño propuesto del segmento 13.1 está relacionada con mejoras en la gestión de las aguas pluviales y una mayor resiliencia frente a las inundaciones en esta sección del Fifth Ward. Se añadiría un tercio de acre adicional de derecho de vía para ampliar el barranco Ingram, con el fin de adaptarlo al mayor número y a la mayor capacidad de las alcantarillas de drenaje de aguas pluviales a lo largo del tramo situado al norte de la I-10. La adquisición afectaría a 2 parcelas de terreno previamente identificadas para la adquisición de derecho de vía, al aumentar la superficie de derecho de vía adquirida, a 2 parcelas propiedad del Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris y a 4 nuevas parcelas que no se habían identificado anteriormente. La siguiente serie de cambios propuestos se debió a la necesidad de rebajar los carriles principales de la I-10 por debajo de la línea Bell del ferrocarril Union Pacific para adaptarse a la altura del puente ferroviario y cumplir los requisitos de altura libre para el transporte de mercancías. Esto hace que la elevación de los carriles principales de la I-10 quede por debajo de la llanura aluvial de 100 años del Buffalo Bayou, lo que crea la necesidad de una estación de bombeo para evacuar las aguas pluviales. La estación de bombeo necesitaría aproximadamente 0.55 acre y se construiría en la esquina suroeste de la I-10, en el cruce con la línea Bell de Union Pacific. Esto afectaría a partes de 7 parcelas que no se habían visto afectadas anteriormente en la declaración final de impacto ambiental. Este sistema transportará el agua hacia el oeste hasta el sistema de desagüe situado debajo de la calle Gregg, y desde allí hasta el desagüe de la calle Gregg a lo largo de Buffalo Bayou. Los sistemas de drenaje requerirán obras a lo largo de Gregg, desde justo al sur de la I-10 hasta el desagüe de la calle Gregg al sur de Clinton Drive. Se notificará a los residentes antes del inicio de las obras en esta parte del proyecto. Se proporcionará una servidumbre de paso de 1 acre y 1 tercio a lo largo de Clinton Drive y Buffalo Bayou para una desagüe de la estación de bombeo propuesta. TxDOT adquirirá 1.7 acres adicionales de servidumbre de paso con el fin de mitigar la erosión. La servidumbre de paso abarcará un desagüe diseñado para gestionar la energía que genera el agua que fluye con el fin de reducir la erosión, cerca de la orilla norte de Buffalo Bayou y al sur del segmento 13.1. Los 2 cambios propuestos siguientes son importantes para la integridad estructural de la nueva autopista. El rediseño incluye 0.23 acre adicional de derecho de vía para los anclajes de retroceso perforados que sostienen los muros de contención de la parte de la autopista situada por debajo del nivel de la calle, al este de la línea Bell del ferrocarril Union Pacific. Se utilizarán 0.05 acre adicional para el espacio destinado a los anclajes de retroceso en los muros de contención con pilotes perforados en la esquina noroeste del cruce de la línea Bell del ferrocarril Union Pacific sobre la I-10. El último cambio propuesto que se analiza aquí se realiza basándose en las aportaciones de los residentes que viven a lo largo del segmento 13.1. Este elemento de rediseño incluye la reconexión de Buck Street entre Gregg Street y la vía de servicio de la I-10 en dirección oeste. A petición de los propietarios, esta reconexión proporcionaría el acceso necesario a 2 viviendas y una iglesia de la zona. Pasando a otras partes del segmento 3. El segmento 3B1 y el segmento 3B2 son las partes del proyecto que se encuentran actualmente en construcción. Proporcionaremos más información al respecto en otro video que se compartirá durante esta reunión pública.
Pero brevemente, hasta la fecha, se han logrado avances significativos en el desarrollo de la gran instalación de retención de agua que se construirá entre Reynolds Street y Buffalo Bayou. Y en determinados puntos se ha iniciado la instalación de las tuberías de drenaje de aguas pluviales a lo largo del tramo de San Emanuel entre las calles McElhaney y Reynolds. Está previsto que esta parte del proyecto se suspenda temporalmente con motivo de las actividades de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, que tendrán lugar en Houston entre el 1 de junio al 4 de julio, para contribuir a que la experiencia sea fluida y agradable. Las obras en el segmento 3B1 alcanzaron un hito cuando se inauguró el primer tramo de la recién construida calle San Emanuel en su configuración definitiva, tras los trabajos de drenaje realizados en el subsuelo. Ese tramo de la calzada, comprendido entre St. Joseph Parkway y la calle Gray, se completó con aceras y rampas para sillas de ruedas. Se pintaron las líneas de circulación y los equipos colocaron césped. Se instaló una tubería de alcantarillado de 7 pies de diámetro bajo San Emanuel, a la altura de la calle Texas, un punto singular a lo largo del corredor. Para esta parte del proyecto, Texta coordinó con Metro para garantizar que el servicio ferroviario no se viera interrumpido durante la instalación de la tubería de alcantarillado pluvial. Justo al sur de Reynolds Street, los equipos han completado la instalación de estas cajas de alcantarillado pluvial 12 pies por 6 pies entre las calles Commerce y Canal. En el segmento 3B2 continúan los trabajos. Los equipos de construcción instalaron tuberías de alcantarillado pluvial de 8 pies en diámetro en la I-69 y la calle McGowan, y se instalaron cajas de alcantarillado pluvial de 7 pies por 5 pies bajo la calle Chartres. Ambos sistemas facilitarán la evacuación de las aguas pluviales. Este sistema discurre a lo largo de los carriles principales de la I-69 y la carretera estatal 288, y durante episodios de lluvias intensas desvía el agua hacia el nuevo y mejorado sistema de drenaje que se está construyendo en el segmento 3B1, situado bajo la calle San Emanuel. Además, se ha completado la instalación de tuberías de alcantarillado pluvial bajo la calle Cleburne, cerca del extremo sur del proyecto I-45. En el segmento 3B2, está previsto que las obras del puente de la calle Alabama comiencen en mayo de 2026. El puente actual sobre la I-69 será demolido para poder construir una nueva estructura de puente. El nuevo puente requeriría soportes más largos, ya que esta parte de la I-69 y la carretera 288 se construyen por debajo del nivel de la calle. El segmento 3A tiene la reconstrucción del tramo de la I-69 entre Spur 527 y la carretera 288, por debajo del nivel de la calle. Se prevé que las obras comiencen en 2028. Actualmente, el tramo de la I-69 en esta zona está construido sobre estructuras elevadas. La nueva configuración situará los carriles principales en dirección norte y sur por debajo del nivel de la calle. En coordinación con la ciudad de Houston, el segmento 3A incluirá una cubierta estructural en la calle Cleburne y el camino Almeda, lo que brindará la oportunidad de crear espacios públicos y mejorar la conectividad de la comunidad. También será una cubierta estructural de la calle Austin hasta el oeste de la línea Metro. Texta garantizará la continuidad del acceso a los carriles en este tramo de autopista de gran tráfico durante la fase de construcción mediante la creación de carriles temporales para el tráfico en dirección norte y sur. Las estructuras de los puentes temporales tendrán 6 carriles, 3 en cada sentido, tanto en dirección norte como en dirección sur. Y por último, está el segmento 3D, que incluye 2 subsegmentos. Abarca la construcción del tramo de la I-45 al este del centro de la ciudad y el desmantelamiento del Pierce Elevated. Texta les agradece su participación.